Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Estoy recibiendo al doctor Jorge de Paula para hablar sobre el aparato auditivo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Virna. Buenos días. Estamos viendo este disparador, este informe, muy bien, que explica muy bien el tema y cómo se compone el oído, cómo entra el sonido y llega a nuestro cerebro, ¿no? Sí, es un maravilloso sistema que tiene su órgano, es un órgano estrella, pero la parte estrella es esas células ciliadas del oído interno, que están dentro de lo que se llama la cóclea, porque tiene forma de caracol, Claro. que son como pelitos, que a medida que viene el impulso van haciendo como un baile. Y esas células, ese comportamiento es el que se va lesionando con el trauma sonoro y requiere toda una atención completa porque las tenemos desde que nacemos hasta que partimos. Vamos a necesitar cuidar sobre todo ese aparato extraordinario que es todo el aparato de la audición. Bien. ¿Qué es el trauma acústico, por ejemplo? El trauma acústico es justamente la lesión que se produce en el sistema de la audición por aumento sostenido de la intensidad de las ondas sonoras. Cuando nosotros, tres características pueden estar condicionando la lesión. Una es la frecuencia de la onda, lo que se llaman, la unidad son los hercios. Nosotros, el espectro de audición humana tiene entre 20 y 20.000 hercios. Los hercios más pequeños, más bajos son los graves, los más altos son los agudos, los intermedios es la voz normal, que es donde está la mejor audición. O sea, puede ser por la frecuencia, pero sobre todo la intensidad. La intensidad se mide en decibeles, Ajá. que es la unidad y de acuerdo al nivel de intensidad es el nivel deseado o el nivel que ya empieza a generar molestia, y el que es pasado 80 decibeles, vamos a tener el nivel donde ya hay inflamación que puede recuperarse, y pasado los 120 hay lesión. Por eso es muy importante tener bien claro cuáles son los niveles de intensidad de cada uno de los lugares donde nosotros estamos. El trauma sonoro ha tomado tal importancia de que la Organización Mundial de la Salud lo considera el tercer lugar de contaminaciones luego de la contaminación del aire y la contaminación del agua. Ahí viene el trauma sonoro, y sobre todo, especialmente en los últimos tiempos, ha tomado preponderancia por los nuevos dispositivos que nosotros usamos y que están generando el aumento de este tipo de lesión, que antes estaba prácticamente reducido a el trauma a nivel laboral, que era lo que en los industriales o la gente que trabajaba con los martillos neumáticos, que puede llegar hasta 110, 120, por Claro. eso requiere las protecciones. Claro. Pero ahora con los iPod, en los recitales, los bailes, cumpleaños de 15, donde no se tiene en cuenta el nivel de intensidad del sonido, personas que han quedado con nosotros llamamos los tinnitus o acúfenos, que es ese zumbido, ese chillido en el oído. Personas tuvieron un cumpleaños de 15 a 2 metros de un parlante y quedaron por meses y algunos por toda la vida. Claro. O sea que uno no es queda a veces cuando se le nota, cuando está mucho tiempo expuesto a ese ruido tan intenso,
luego a veces lo seguimos escuchando cuando nos vamos a acostar, por ejemplo, Bueno, ¿no? eso es la señal Parece que está que tenemos dando. tengo el parlante acá, en el oído. Quedó justamente lesionado, inflamado las células ciliadas del oído, el oído interno, y es el aviso que están dando de que recibieron un trauma. Ese trauma, cuando nosotros estamos expuestos más de 2 horas a ese trauma, precisamos 16 horas de un reposo en silencio, claro, para permitir a esas células que se inflamaron recuperarse. Claro. De acuerdo a la intensidad del sonido que uno estuvo expuesto, es la intensidad, el periodo de recuperación, que si uno no lo toma en cuenta, la lesión se va a ir acumulando y va a ir camino a tener una lesión crónica que primero se va a ver reflejada por ese zumbido crónico, ese zumbido permanente que cuando uno va a un baile o a una fiesta pasa al otro día de mañana, a ese que pasa un día, pasa otro, y es terrible estar viviendo con eso, con ese chillido, con ese soplo ahí encima. Claro, es una molestia constante. Son los tinnitus, que es un tema delicado. ¿Cómo podemos medir nosotros los decibeles? Es decir, sé que hay un aparato, pero en casa, ¿cómo nos podemos dar cuenta de los decibeles? Bueno, o a cuánto está cada decibel, a cuánto hablo yo, por ejemplo, nosotros en este momento. estamos hablando quizá a 40, 45 decibeles en este momento. La conversación en voz baja son 20 decibeles. Claro. El trinar de los pájaros son 10, 15. La conversación en voz baja son 20. Y una conversación en voz alta son 50. ¿Y cuánto es lo normal entonces? Lo normal es estar el oído en menos de 50, pero hasta 80 no hay daño crónico. Puede haber unas personas pueden estar más molestas, pero no hay daño. Tenemos Pasado una, el 90, una empieza el daño. Una información, ahí está, que la podemos ver bien. Los niveles de ruido entonces tenemos en el aire libre, son 55 decibeles, para las viviendas son 50, por eso es muy importante acostumbrarse con ciertas medidas a hablar en forma adecuada. En las escuelas 35, las discotecas 90, conciertos 100, comercio y tráfico 70. Es unos aparatos que se llama el sonómetro o el decibelómetro, que es como un celular, es un aparato electrónico que nos marca la intensidad de los ruidos de acuerdo a los lugares. En algunos es interesante, por ejemplo, en unas unidades de medicina crítica hay una especie de oreja que cambia el color de acuerdo a si estamos ya en los niveles. Y eso es porque a veces nosotros mismos hablamos en forma fuerte y eso no estamos dando cuenta que estamos por encima de los niveles deseados, sumado al ruido de los aparatos, sumado a ruidos externos. Ahora, si estamos nosotros